A pesar de la aparente complejidad de los ordenadores, el principio de su funcionamiento es algo tan simple como la presencia o ausencia de electricidad. Si el ordenador no recibe un impulso eléctrico, no lo registra. Esto es igual a 0. Si lo recibe, lo registra. Esto equivale a 1. Anotando ceros y unos a velocidades altísimas por sus circuitos electrónicos, el ordenador puede realizar toda clase de cálculos y operaciones. El primer ordenador totalmente electrónico fue fabricado a principios de los años 40. Pesaba 30 toneladas y ocupaba toda una planta de un gran edificio. Aquel gran monstruo metálico podía realizar 5.000 operaciones por segundo. Hoy, un pequeño ordenador portátil puede efectuar más de 10 millones y su peso es 10.000 veces inferior. La evolución tecnológica que han experimentado los ordenadores es tan grande que, si hubiera pasado lo mismo con los automóviles, actualmente un coche mediano costaría lo que cuesta una camisa. Podría correr a más de 1 millón de kilómetros por hora y su motor tendría el tamaño de una cabeza de alfiler. Gracias a los grandes y rápidos avances tecnológicos, los ordenadores se han convertido en una herramienta de gran utilidad en nuestras vidas. Una herramienta que nos permite aprender, disfrutar, comunicarnos, escribir, calcular, dibujar y un sinfín de cosas más. Hoy en día todo esto lo hace la electrónica, pero todo tuvo su principio. Hacia el año 3000 a.C. se empezó a utilizar el ábaco, la primera máquina de calcular inventada por el hombre. Hubo que esperar muchos siglos antes de que se creara una calculadora mejor. En el siglo XVII, el filósofo y matemático francés Blaise Pascal construyó una máquina de calcular automática a base de ruedas dentadas de madera. La máquina de Pascal solo podía hacer sumas y restas y era muy imperfecta, pero le cupo el mérito de ser la primera calculadora mecánica inventada por el hombre. A principios del siglo XIX, Charles Babbage, matemático e ingeniero inglés, construyó un enorme artilugio que podía calcular tablas matemáticas sin apenas errores. La llamó máquina de diferencias y su aparición marcó un hito en la historia de los instrumentos de cálculo. Animado por el éxito de su primer invento, Babbage consagró su vida al desarrollo de una nueva calculadora. Esta vez se trataba de una máquina de propósito general a la que bautizó como máquina analítica. Nunca llegó a realizarse, pero sus ideas sirvieron para construir el primer ordenador de la historia. A finales del siglo XIX, a la administración de los Estados Unidos se le planteó un problema importante. El censo de población se efectuaba cada 10 años y el de 1880 tardó 8 años en computarse. Debido al gran incremento de población registrado, el censo de 1890 corría el peligro de no estar finalizado antes de realizar el siguiente. Hermann Hollerith desarrolló un sistema de tarjetas perforadas para tratar de conseguir que la tabulación de los datos fuera mucho más rápida. El resultado fue un éxito y el censo de 1890 se llevó a cabo en solo 3 años. El código de Hollerith fue utilizado abundantemente en las primeras generaciones de ordenadores. Una máquina perforaba offline las tarjetas con las informaciones. Estas pasaban luego a la máquina lectora que transmitía los datos online, es decir, directamente al ordenador. En los años 30, Howard Aiken, basándose en los estudios de Babbage, construyó una máquina a la que llamó Mark I. Fue la primera de una serie de máquinas Mark que inauguraron la pregeneración de ordenadores. Mark I era un gran armatoste de 15 metros de largo por 2,5 de alto que pesaba 2 toneladas. Estaba formado por 250.000 piezas y por su interior corrían 800 kilómetros de cable.
Mark I funcionaba combinando la electricidad y la mecánica a base de unos interruptores llamados relés. Fue la primera máquina de propósito general capaz de ser programada. El sueño de Babbage se había hecho realidad. El estallido de la Segunda Guerra Mundial puso de relieve la necesidad de contar con grandes instrumentos de cálculo. El primer ordenador electrónico estaba a punto de ver la luz. Fue construido en secreto por el gobierno de los Estados Unidos y su presentación en sociedad no tuvo lugar hasta 1946. Lo bautizaron como ENIAC y fue la primera máquina de propósito general completamente electrónica. Con ENIAC nació la primera generación de ordenadores. Los ordenadores de la primera generación funcionaban con unas lámparas llamadas válvulas de vacío. Tenían un inconveniente: necesitaban miles de piezas y ocupaban mucho espacio. Por eso hoy se los conoce como la generación de los dinosaurios. En 1947 se patentó un invento que sustituía a las válvulas de vacío: el transistor. Era mucho más pequeño y mucho más potente, y permitió fabricar ordenadores mucho más rápidos, mucho más manejables y mucho más baratos. Desde entonces, el tiempo de proceso de las operaciones ya no se mediría en segundos, sino en milisegundos. La implantación de los circuitos transistorizados dio lugar a la segunda generación de ordenadores. A partir de la segunda generación, los ordenadores dejaron de ser las máquinas inasequibles que solo podían utilizar los gobiernos o las grandes corporaciones, y su uso se extendió al mundo de los negocios. Pero ya estaba en marcha la aplicación de nuevos componentes. Empezaba la tercera generación y con ella la informática iba a inaugurar la era de la microelectrónica. Los circuitos con transistores se vieron sustituidos por otros circuitos aún más pequeños, construidos de golpe en una sola pieza. Se acababan de inventar los circuitos integrados. Con la tercera generación aparecieron nuevos materiales semiconductores que permitieron la creación de memorias muy veloces. Las memorias de semiconductores marcaron un hito en la evolución de la informática. A principios de los 80 se establece la frontera entre la tercera y la cuarta generación. Ya no se habla de circuitos integrados, sino de microchips. Ahora, en una diminuta pastilla de silicio de solo 40 milímetros cuadrados, se pueden colocar más de 500.000 de transistores. Lo que antes hubiera requerido un gran espacio, una complicadísima instalación y un coste enorme, cabía ya en la yema de un dedo. Desde ahora, los tiempos de proceso se medirán en nanosegundos. La cuarta generación de ordenadores es la generación del usuario. Surgen nuevos y potentes lenguajes de programación y las máquinas encuentran cada día más y más aplicaciones. El mundo tuvo que esperar miles de años entre la invención del ábaco y la máquina de Pascal. Y en unas pocas décadas se ha pasado de la era de los dinosaurios a la conquista del espacio. Los distintos tipos de ordenadores se diferencian fundamentalmente por su potencia. El ordenador personal es el más extendido. Se le conoce también como PC, abreviación inglesa de Personal Computer. Con nuestro ordenador personal podemos escribir, crear gráficos, calcular, divertirnos aprendiendo, practicar idiomas, retocar fotografías, jugar
y hasta escuchar nuestra música favorita. Las llamadas estaciones de trabajo son ordenadores para usos más especializados que los PC. Se utilizan en empresas e instituciones y se trata de ordenadores interconectados que comparten todos sus recursos. Normalmente, uno de ellos se encarga de organizar la tarea compartida de todas las estaciones de trabajo. Se le llama servidor y a veces contiene las memorias centrales de datos para recibir y suministrar información a todos los demás ordenadores. Esto es lo que se conoce como trabajo en red. Los ordenadores de gestión manejan grandes bancos de datos y funcionan con unos terminales que generalmente están conectados por línea telefónica. Este sistema informático se usa para unir al ordenador central terminales de trabajo situados en lugares distantes. Un tipo especial de ordenadores son los de control, que se encargan de vigilar el funcionamiento de procesos que requieren un alto nivel de seguridad. La cabina de un avión, por ejemplo, está dotada de un sofisticado sistema informático que supervisa continuamente los instrumentos de vuelo. Algunos de estos ordenadores son muy potentes y se emplean, por ejemplo, en la vigilancia del tráfico aéreo de los aeropuertos. Están conectados a un gran número de sensores que, distribuidos por toda la zona bajo su control, les transmiten información en tiempo real, es decir, inmediatamente.